Cada rincón de la ciudad de Solara quedaba bañado por un dorado cálido que parecía acariciar las piedras centenarias de los edificios coloniales, mientras el amanecer se extendía despacio. Las calles, aún en silencio, debido a la calma de la madrugada, comenzaban a poblarse con un murmullo casi inaudible. Los comerciantes montaban sus puestos, los pájaros empezaban su canto y el viento llevaba olores de pan recién horneado mezclados con la humedad del río que estaba cerca. En la plaza principal, un lugar grande y adoquinado, rodeado de edificios que habían sido testigos de generaciones completas, había un grupo de guardias ceremoniales. Cada uno de ellos parecía una estatua viva, quieta, con la vista fija y el uniforme perfectamente planchado, reflejando la disciplina que años de tradición podían forjar. Entre ellos se encontraba Malik, un hombre de piel negra y estatura alta, con hombros anchos y una presencia que inspiraba respeto incluso sin hablar. Sus ojos tranquilos y profundos parecían albergar siglos de historia. Malik no solo era un guardia, sino que también era el sucesor de una tradición oculta pero fuerte, que se pasaba de generación en generación. Cada movimiento que hacía, cada respiración controlada, evidenciaba un compromiso que iba más allá de lo físico y se transformaba en una acción de honor y ética. Malik era consciente de que su trabajo no se limitaba únicamente a salvaguardar un espacio. Su auténtica tarea era encarnar la justicia, la dignidad y la perseverancia ante el poder y la altanería. No obstante, en ese día la plaza no estaba únicamente repleta de turistas y personas curiosas. La atención de la ciudad se centraba en un visitante que no se esperaba. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que se había trasladado a Solara en un viaje que parecía inicialmente solo de carácter diplomático, pero cuyo verdadero propósito era vigilar de cerca cómo los valores se expresaban entre la autoridad y el protocolo. Bukele, que es reconocido por su perspicacia y su sensibilidad hacia las acciones de integridad, permanecía en un rincón de la plaza, prestando atención a cada gesto, cada mirada y cada movimiento, con una concentración que pocos podrían mantener. Su cara mostraba respeto y curiosidad, y sus ojos percibían las sutilezas más mínimas del entorno. La tranquilidad, no obstante, fue interrumpida cuando un diplomático de otro país, un hombre con una mirada despectiva y actitud arrogante, se hizo presente. Al ver a Malik, este individuo no pudo evitar manifestar un gesto de desprecio. Sus palabras, impregnadas de prejuicio, intentaron quebrar la calma del guardia, y sus pasos retumbaron sobre los adoquines, cada uno intentando hacerse notar en el espacio. «Muévete», dijo, intentando sonar imperativo. «No entiendo por qué sigues ahí. No eres capaz de entender lo que se espera de ti». Su mirada daba a entender que era racista. Cada sílaba conllevaba un intento de humillar que tenía como objetivo romper la dignidad de Malik. Sin embargo, Malik no contestó. No un parpadeo, no un movimiento de sus labios. Su silencio era más expresivo que cualquier alocución. Su cuerpo se mantenía recto, con cada músculo tenso más controlado, cada respiración calculada y cada movimiento contenido. Era como si el aire a su alrededor se convirtiera en una gravedad que nadie podía pasar por alto. Nayib Bukele, al observar desde lejos, entendió rápidamente que no solo estaba frente a un guardia, sino también frente a un maestro callado. Malik estaba dando una lección que iba más allá de la política, la diplomacia y el poder. Mostraba que la auténtica fortaleza se encuentra en la convicción, en ser íntegro y en tener principios sólidos. El diplomático, al darse cuenta de que su intento de intimidación no tenía éxito, subió el tono de voz con la intención de imponer su voluntad a través de gritos y gestos exagerados. «Cumple ahora, ¿no sabes con quién estás hablando? Este es un puesto importante». Pero Malik, decidido, no mostró reacción. Sus ojos oscuros estaban fijos en el horizonte, como si estuviera mirando más allá de la plaza, más allá de las piedras y los adoquines, incluso más allá de las palabras hirientes. Era capaz de ver la esencia de lo que debía hacer, el legado de quienes le habían precedido y la historia que lo había moldeado. Bukele se acercó un paso más, percibiendo la tensión en cada línea de su cuerpo y la calma que despedía. Se dio cuenta de que el verdadero aprendizaje no radicaba en la fuerza física, sino en la fortaleza moral y la capacidad de resistir ante lo injusto y lo prejuicioso. En el transcurso de la ceremonia, un cadete joven que estaba presente no pudo evitar murmurar a su compañero mientras la plaza se iba llenando poco a poco de periodistas y curiosos.
Jamás había presenciado algo así. No es solo un guardia, parece que toda su vida y la de sus predecesores están presentes, firmes, mostrándonos cómo ser dignos. Bukele asentía de manera sutil, comprendiendo que aquel instante estaba destinado a ser recordado. Malik había demostrado que la dignidad y la integridad pueden prevalecer incluso en medio de la arrogancia y el racismo más descarado, sin elevar su voz ni realizar un solo gesto impulsivo, algo que muchos años de regulaciones y discursos no habían podido alcanzar. La plaza se iluminaba con un brillo que parecía oro líquido sobre los adoquines a medida que el sol ascendía de manera pausada. La tensión callada entre el poder moral que representaba Malik y la autoridad establecida por el diplomático parecía intensificarse en cada sombra, cada reflejo y cada pormenor de la escena. Nayib Bukele dejó entrever un ligero gesto de admiración, sabiendo que aquel guardia negro, sin pronunciar una sola palabra, impartía enseñanzas que no podrían ser incluidas en ningún tratado diplomático. La lección verdadera que tanto líderes como ciudadanos deberían asimilar es la de permanecer fieles a los principios cuando todos esperan que uno ceda. La brisa vespertina empezó a atravesar las calles de Solara, ahora más fresca, y con ella llegó el aroma de la tierra mojada tras una llovizna suave. Las hojas de los árboles se movían suavemente, generando un murmullo que parecía susurrar secretos ancestrales. A la vez, los rayos del sol descendían oblicuos sobre la plaza y se reflejaban en los adoquines húmedos, lo cual otorgaba a todo el lugar una luminosidad casi mágica. Malik se mantenía en su lugar con la vista ahora enfocada en el horizonte de la ciudad, aunque su atención había crecido. No era solamente la plaza ni el diplomático presuntuoso, era la ciudad completa, cada cara que pasaba, cada gesto y cada reacción. Su sentido de responsabilidad se había convertido en un faro de presencia moral que no podían pasar por alto quienes lo veían. Consciente de que cualquier interferencia directa podría arruinar la escena que estaba presenciando, Nayib Bukele se movió lentamente entre las multitudes, manteniendo una distancia cercana pero respetuosa. Bukele no requería intervenir. Comprendía que el aprendizaje auténtico se producía en la misma atmósfera, en la tensión callada que existía entre Malik y el diplomático. El presidente de El Salvador pensaba acerca de las enseñanzas que podrían resultar de esa interacción: la dignidad ante el desprecio, la autoridad moral ante la arrogancia y la paciencia frente a la impaciencia injusta. Bukele daba cada paso con medida, respiraba con conciencia, como si buscara apropiarse de cada trozo de aprendizaje que Malik estaba transmitiendo simplemente estando allí. El diplomático, al no soportar más la tranquilidad de Malik, procuró humillarlo otra vez. Esta vez fue con un gesto más sutil pero lleno de condescendencia. Con un gesto medido que pretendía imponerse, extendió su mano y dijo unas palabras que olían a racismo encubierto con protocolo. «Me parece inapropiado que alguien como tú tenga este cargo. No puedo creerlo». Sin embargo, Malik se mantuvo firme, sin moverse ni gesticular ni mostrar ningún signo de debilidad. Su silencio era un muro infranqueable, y su presencia una confirmación de que el verdadero valor no se mide por la superficialidad de las apariencias o por el color de la piel, sino por la fortaleza interior, la ética y las convicciones personales. Al acercarse un poco más, Bukele se dio cuenta de que el diplomático tenía la frente perlada de sudor y sonrió por dentro. Cada intento de intimidación que fracasaba hacía más evidente la enseñanza que se estaba impartiendo. Malik, con su actitud firme y su calma casi divina, estaba demostrando que la dignidad, la justicia y la paciencia son herramientas más poderosas que cualquier autoridad superficial. A pesar de que no lo supiera, cada espectador estaba adquiriendo un conocimiento fundamental. La resistencia a los prejuicios no necesita violencia, solo integridad y una firme conciencia de los valores propios. Un grupo de estudiantes universitarios pasó por la plaza en ese momento, con sus mochilas colgando pesadamente de los hombros. Se detuvieron al observar lo que sucedía. Uno de ellos, con mirada llena de admiración y curiosidad, le dijo en voz baja a su compañero: «¿Ves eso? Ese hombre negro no hace nada, pero a pesar de eso es más poderoso que ese diplomático arrogante. Es como si su dignidad fuese una armadura impenetrable». Su amigo estuvo de acuerdo, entendiendo que estaba siendo testigo de algo que trascendía cualquier enseñanza académica.
una clase sobre humanidad, ética y cómo permanecer firme ante la injusticia y el desprecio. Mientras tanto, el diplomático empezó a alzar la voz más allá de lo apropiado, sintiéndose frustrado y desconcertado. Trató de emplear protocolos, jerarquías y argumentos jurídicos, pero cada palabra se estrellaba contra la calma de Malik como las olas lo hacen contra un acantilado. La concentración de aquel guardia no podía ser quebrantada por nadie. Cada mirada de Malik transmitía un mensaje en silencio. Tu arrogancia no tiene influencia aquí. Tu racismo no puede afectar la esencia de mi valor. Nayib Bukele, al mirar con atención, percibía cada pormenor. Los temblores diminutos en las manos del diplomático, la tensión de sus hombros y la desesperación reprimida en su cara. Esa lección se fortalecía. La auténtica fuerza no surge de los títulos o del puesto, sino de la integridad moral que permanece firme ante el prejuicio y la ignorancia. La plaza parecía recibir un abrigo protector, pues la sombra de los edificios se extendía a medida que el sol descendía. Malik, con una tranquilidad que desafiaba el tiempo y la presión, al fin se volvió hacia Bukele y asentó ligeramente como si reconociera su presencia y compartiera en silencio con él lo sucedido. Bukele contestó con una ligera inclinación de cabeza, sabiendo que había presenciado algo trascendental, un acto de dignidad y humanidad que superaba cualquier protocolo o jerarquía. Cada uno de los espectadores se llevó consigo un pedazo de esa lección, mientras la multitud empezaba a dispersarse. Los alumnos de la universidad se fueron hablando en susurros, los visitantes permanecieron pensando y el diplomático se marchó, sintiendo una combinación de vergüenza y admiración no expresada, entendiendo, aunque con retraso, que había sido educado por un guardia negro, cuya fortaleza moral era inagotable. Antes de marcharse y dar la vuelta, Bukele se quedó un momento más observando a Malik con respeto y con una intensa sensación de aprendizaje mutuo, llevándose consigo el convencimiento de que ese instante quedaría grabado en su memoria como un ejemplo vivo de integridad, paciencia y justicia. La noche comenzó a descender sobre Solara con un ambiente pesado y lleno de relatos no dichos. Las farolas empezaron a iluminarse lanzando círculos de luz amarillenta en las calles empedradas y generando sombras largas que parecían tener movimiento por sí mismas. Malik se mantenía en el centro de la plaza, ahora más consciente que nunca del poder silencioso que emanaba de su propia presencia. Cada respiración era medida, cada parpadeo contenía la serenidad de siglos de sabiduría no escrita y todo su cuerpo parecía comunicar una firmeza tranquila. Los aromas combinados que traía la brisa de anoche incluían el de humo distante proveniente de una chimenea, el del pan recién hecho en una panadería cercana y de la humedad del suelo, que aún conservaba vestigios de la llovizna vespertina. Todo contribuía a un escenario que parecía ser tanto un sueño meticulosamente diseñado para enseñar como la realidad misma. Nayib Bukele estaba a una cierta distancia, mirando con un enfoque casi científico. El presidente anotaba en su mente cada movimiento de Malik, cada ligero cambio de postura, cada sutil inclinación de la cabeza, como si fueran un manual viviente sobre liderazgo silencioso y resistencia moral. Bukele entendió que la autoridad auténtica no siempre se muestra a través de órdenes o palabras. En ocasiones, el simple hecho de que alguien permanezca firme ante la injusticia es suficiente para educar tanto a los poderosos como a los ignorantes. En aquella ocasión, Malik no solamente estaba defendiendo su dignidad, también estaba educando y transmitiendo con la lengua universal de la serenidad y la integridad interior. El diplomático racista, todavía furioso pero más precavido, optó por acercarse otra vez. Su sombra se proyectaba sobre el suelo como un recordatorio de su arrogancia mal contenida, y sus pasos resonaban con un ritmo vacilante por los adoquines. Con una voz baja pero venenosa, trató de intervenir con más sutileza. No entiendo cómo pueden ustedes dejar que alguien como tú represente algo tan importante. Parece una burla al protocolo y a la tradición. Sin embargo, Malik no contestó. Su rostro no mostró ni una sola expresión de enfado. Su silencio era más demoledor que cualquier respuesta verbal, y su actitud reflejaba una dignidad imposible de socavar con palabras. Bukele, al notar la tensión que se sentía en el ambiente, se acercó más y miró a los ojos del diplomático. El presidente, en silencio, hizo una advertencia: que el aprendizaje verdadero no era la imposición de jerarquías, sino el reconocimiento del valor humano más allá de la apariencia física, los títulos vacíos y el color de la piel.
El diplomático dudó y, por vez primera, sintió un leve temblor que atravesó su cuerpo. Una fisura en la fachada de arrogancia que había construido con tanto cuidado. Mientras tanto, un gato callejero emergió de las sombras, desplazándose con cuidado y olfateando el entorno. Malik lo miró por un momento, y aquel pequeño ser parecía reflejar la escena en miniatura. Una persona vulnerable pero segura de sí misma, que se enfrentaba a un mundo hostil con astucia y paciencia. Los detalles más sutiles empezaron a ser percibidos por la multitud que todavía permanecía en la plaza. El ritmo pausado de la respiración de Malik, su equilibrio corporal incluso cuando soplaba el viento, la firmeza que provenía de su mirada y cómo cada leve movimiento constituía un acto de enseñanza silenciosa. Al final, el diplomático decidió alzar la voz, tratando de imponer su autoridad con gritos que retumbaban por toda la plaza. Sin embargo, el poder de Malik no estaba en su violencia ni en sus reacciones, sino en su constancia, su infinita paciencia y su habilidad para convertir la ignorancia en una lección viviente. Las palabras del diplomático se desvanecían en la tranquilidad de Malik como gotas de lluvia que caen sobre una roca sólida, sin impacto, y al mismo tiempo demostrando lo inevitable que es la resistencia moral. Bukele contempló todo esto con una combinación de admiración y profunda reflexión. Entendió que para educar a los poderosos no se necesitan discursos ni decretos. En ocasiones, es suficiente con dejar que la dignidad y la coherencia interior de un individuo muestren las debilidades de la arrogancia y el prejuicio. En ese momento, el presidente tuvo la sensación de estar siendo testigo de un suceso histórico, pero no por la política o la diplomacia, sino por la enseñanza ética que se estaba transmitiendo con cada mirada decidida y cada segundo de silencio. Poco a poco, la plaza empezó a despoblarse. Los alumnos se fueron, mientras hablaban en voz baja sobre la fuerza silenciosa de Malik. Algunos ciudadanos permanecieron un poco más, como si quisieran captar cada pormenor del evento que acababan de ver. El diplomático, vencido sin que fuera necesario un enfrentamiento físico, se alejó al final con lentitud y pesadez en sus pasos, sintiendo vergüenza y claridad sobre lo que había fallado debido a su arrogancia. Malik, todavía de pie, parecía estar flotando en la tranquilidad nocturna. De nuevo, Bukele se acercó y en silencio, ambos alcanzaron un entendimiento profundo. La auténtica autoridad no se impone, se manifiesta a través de integridad, paciencia y humanidad. El amanecer se cernía despacio sobre Solara, envolviendo la ciudad con una capa de tranquilidad aparente, a pesar de que las calles todavía murmuraban ecos del conflicto que había sucedido unas horas atrás. Malik caminó desde la plaza hasta los jardines del Palacio de la Luz, un lugar en el que los caminos de piedra parecían seguir un patrón antiguo, y los árboles centenarios se levantaban como centinelas silenciosos. El aroma a hierba húmeda por el riego reciente evocaba una sensación de renovación, como si la propia naturaleza reconociera la lección que se había dado esa noche. Cada hoja brillaba con el tenue resplandor lunar. Bukele optó por acompañar a Malik, pero mantuvo una distancia de respeto. Andaban en silencio, compartiendo solamente la paz que decía más que cualquier declaración. Cada paso de Malik era seguro, y cada uno de ellos confirmaba que la integridad no necesita aplausos ni reconocimiento, simplemente está presente, firme y tranquila. Bukele observó los pormenores. La forma en que Malik, con delicadeza, ajustaba la empuñadura de su uniforme, la respiración calmada que parecía estar sincronizada con el viento, y la mirada fija que mostraba siglos de aprendizaje no documentado. En un instante, Malik vio como un pequeño pájaro nocturno aterrizó en una rama baja que tenía delante. Su canto, constante y suave, pasó a ser un símbolo de la tenacidad y la paciencia. Al mirarlo, Bukele entendió por primera vez que la autoridad no se crea a través de gritos o gestos grandilocuentes, sino con perseverancia, coherencia y respeto hacia las demás personas. Malik, sin romper la calma del silencio, parecía enviar un mensaje que iba más allá de las palabras. Ser fiel a los valores aún en medio de la arrogancia o la injusticia es donde reside la verdadera fortaleza. La calma fue interrumpida por unos pasos rápidos. Era un diplomático joven, uno de los asistentes al evento previo, que aún evidenciaba rasgos de hostilidad y prejuicio. Trató de acercarse con una sonrisa forzada, pero su mirada denotaba la incertidumbre y la tensión.
Malik lo miró serenamente, mientras Bukele lo acompañaba con una mirada firme que significaba más que cualquier advertencia verbal. El diplomático, dudoso, intentó establecer su arrogancia una vez más. No sé cómo tu raza puede mantener este nivel de disciplina. Quizá no entiendes las normas como nosotros. El silencio de Malik se transformó en una carga palpable. No se produjeron movimientos bruscos ni insultos, únicamente una mirada penetrante y una postura que funcionaba como un escudo de dignidad. Bukele, con voz baja, aunque decidida, participó. El respeto no se determina por el color de la piel ni por los títulos vacíos. Escucha y aprende. El honor se evidencia a través de las acciones, no de los prejuicios o de un lenguaje ofensivo. El joven diplomático, avergonzado pero iluminado por la lucidez de lo que estaba aprendiendo, bajó la cabeza. La autoridad que carece de arrogancia no podrá confrontar la fuerza de la coherencia moral. Mientras tanto, la ciudad parecía experimentar una época distinta. Los adoquines húmedos se iluminaban con los resplandores dorados de las luces de las calles, mientras el murmullo nocturno se convertía en un testigo mudo del aprendizaje que se estaba llevando a cabo. Malik se acercó a Bukele y le murmuró: «Hoy adquirí más conocimientos acerca de dignidad y liderazgo que en años de poder y política. Tu resistencia ha demostrado lo que es gobernar con integridad, incluso bajo la presión del mundo entero». Malik contestó, sin mirar al presidente directamente y con la cabeza ligeramente inclinada: «No busco ser reconocido, solo quiero hacer lo que es correcto. Los principios no están sujetos a la opinión de los poderosos». Entre los árboles apareció un grupo de cadetes que había llegado para presenciar el evento anterior. Sus miradas estaban llenas de respeto y admiración. Cada uno de ellos registraba con la mente los movimientos, las respiraciones y la serenidad inquebrantable de Malik. Bukele los miraba con satisfacción. Entendió que ese momento sería recordado no solamente en la ciudad de Solara, sino también como un aprendizaje vivo que sobrepasaría fronteras. La verdadera autoridad se demostraba con integridad, paciencia y coherencia, no con gritos ni prejuicios raciales. La noche seguía su curso y los minutos transcurrían. Malik respiraba con profundidad cuando se sentó en un banco de piedra, con las manos sobre las rodillas. Bukele se colocó junto a él, mirando las estrellas en el cielo. «A veces», afirmó el presidente, «pensamos que el poder es la imposición. Sin embargo, hoy entendí que el verdadero poder se demuestra en la serenidad de aquel que no precisa imponer nada para ganarse respeto». Malik asintió en silencio, dejando que éste hablara más que cualquier discurso. La enseñanza que la noche brindaba no era exclusivamente para Bukele o el joven diplomático. Era un recordatorio universal. La integridad se sostiene a pesar de la injusticia, la dignidad no se negocia, y el verdadero poder está en ser coherente con los propios principios. Malik no perseguía la gloria ni ser reconocido. Su misión era más grande, ser un modelo viviente de que la ética y la resistencia moral sobrepasan los prejuicios, las fronteras y los títulos. La ciudad se dormía poco a poco, mientras el eco de la confrontación continuaba replicándose por las paredes del palacio y los árboles. Bukele se quedó un poco más, mirando a Malik y entendiendo que ese hombre era algo más que un guardia. Era un maestro callado de principios, una recordación de que el honor y el respeto no se pueden imponer, sino obtener con la constancia y la integridad. La ciudad se dormía poco a poco, mientras el eco de la confrontación continuaba replicándose por las paredes del palacio y los árboles. Bukele se quedó un poco más, mirando a Malik y entendiendo que ese hombre era algo más que un guardia. Era un maestro callado de principios, una recordación de que el honor y el respeto no se pueden imponer, sino obtener con la constancia y la integridad. Se acercó un conjunto de diplomáticos extranjeros, unos con miradas inquisitivas y otros con sonrisas de desprecio. Un representante de una nación poderosa, famoso por sus prejuicios evidentes, intentó imponer su arrogancia entre ellos. No estoy seguro de cómo alguien de su color puede asumir responsabilidades tan delicadas. Quizás deberían reevaluar su presencia aquí. Malik se mantuvo quieto, respirando tranquilamente, permitiendo que la tensión aumentara sin ceder ni un centímetro. Bukele se puso al lado de él, con la mirada seria y firme, comunicando que no se toleraría la discriminación. «Presta atención», le dijo Bukele al diplomático, con una voz firme pero tranquila.
La dignidad no se evalúa en función del color de la piel o de las raíces. Malik ha exhibido más valor y coherencia en las últimas horas que muchos otros con títulos y poder. El respeto se obtiene con integridad, no con arrogancia, es lo que se dice aquí. El diplomático tragó saliva, sabiendo que no lo estaban reprendiendo con insultos, sino con la verdad innegable de la ética y la justicia. Malik optó por romper su silencio. Habló en tono claro, profundo y sereno. El valor no está condicionado por lo que los demás esperan de ti. La auténtica fuerza consiste en sostener los principios, aun cuando el mundo duda o menosprecia. Cada cosa que hago está regida por la conciencia de lo que es correcto, no por el consentimiento de los que confunden el honor con el poder. Los diplomáticos, aún los más arrogantes, sintieron el peso de sus palabras como una enseñanza que iba más allá de la política y del protocolo, mientras que la multitud permanecía callada. Malik le enseñó a Bukele los jardines internos, los corredores secretos repletos de historia y los murales que relatan viejas enseñanzas sobre liderazgo y justicia mientras paseaban por el palacio. Bukele miraba todo con asombro. Entendió que cada parte de ese sitio era un recordatorio de que la auténtica autoridad no se encuentra en el trono ni en la fama, sino en la consistencia entre lo que se proclama y lo que se lleva a cabo. En una sala decorada con esculturas y pinturas que representaban a importantes líderes de la historia, Bukele se detuvo y empezó a pensar en voz alta. Por años, he estado convencido de que el liderazgo consiste en tomar decisiones rápidamente y recibir aplausos de inmediato. Hoy en día, creo que la grandeza de un líder se mide a través de su paciencia, su claridad moral y cómo defiende la justicia, aun cuando hacer esto implique enfrentarse a la arrogancia y a la ignorancia. Malik asintió, con la vista fija en los ojos de Bukele, como si le estuviera comunicando en silencio. Recuerda siempre que el respeto y la coherencia son principios eternos, más allá de la política. Fuera, el sol se alzaba más y los destellos dorados alumbraban un lago artificial que parecía contener la esencia misma de la ciudad. Malik se acercó a la orilla y tomó un puñado de agua, permitiendo que cayera despacio de sus manos. Bukele, al ver el gesto, entendió la metáfora. La justicia y la integridad no se pueden apresar ni manipular, son libres y están presentes en todas las acciones. Un asistente diplomático que presenció la escena se atrevió a hacer un comentario sarcástico acerca del comportamiento de Malik. Malik lo observó con calma y le dijo, sin cambiar su posición: el respeto se obtiene mediante acciones, no con palabras vacías. La arrogancia muestra únicamente debilidad, no poder. Bukele volvió a intervenir. Y ten en cuenta que quien humilla a otro debido a su color de piel o su procedencia está desaprovechando la oportunidad de aprender la enseñanza más crucial, que el honor no se impone, sino que se demuestra. La mañana proseguía y la ciudad daba la impresión de despertarse con un ritmo más consciente, como si cada uno de sus habitantes detectara el eco de aquella lección callada que sonaba en las calles, en los parques y en las plazas. La misión de Malik no era ganarse aplausos ni reconocimiento, sino ser un recordatorio viviente de que la integridad va más allá de los prejuicios y las fronteras. Con una combinación de admiración y reflexión, Bukele entendió que ese guardia no solo protegía a la ciudad o a la presidencia, sino que además resguardaba la esencia misma de ser humano: el respeto, la justicia y la consistencia con los valores éticos. Malik, antes de concluir el recorrido, paró su paso frente a un viejo mural que ilustraba a líderes que la historia había olvidado por causa de la intolerancia y la injusticia. Bukele miró el mural y sintió un peso en su corazón. La historia no perdona a aquellos que desconocen los principios éticos y los valores humanos. Con voz firme pero suave, Malik dijo: cada generación tiene la posibilidad de rectificar los fallos del pasado. No se trata de la capacidad, sino de cómo se utiliza para resguardar lo justo y enseñar a aquellos que no entienden todavía el verdadero poder. La enseñanza del día se hizo presente en la ciudad. Malik no requería de discursos ni proclamaciones. Su presencia, su comportamiento y sus palabras bastaban para cambiar la percepción de aquellos que habían tratado de humillarlo. Bukele entendió que el liderazgo genuino es un espejo de la integridad y la ética, y que lo que determina la dignidad de una persona no son los uniformes o los títulos, sino la claridad de su corazón y la firmeza de sus principios.
La ciudad de Luminar se despertaba con una tranquilidad engañosa, bajo un amanecer que parecía pintado por las manos de artistas antiguos. Con el eco de los pasos y las ruedas de los carruajes resonando, sus calles de piedra, cargadas de historia, se llenaban con la bruma matinal que se combinaba con la luz dorada del sol naciente. La gran plaza de Arandel, el centro de los eventos y ceremonias diplomáticas, estaba siendo acondicionada para acoger a un invitado imprevisto. Nayib Bukele, mandatario de El Salvador, cuyo carisma y valentía habían traspasado límites y que en ese día sería observador de un instante que pondría a prueba su entendimiento del honor y la dignidad. Un grupo de guardias se alineaba con exactitud milimétrica entre los arcos majestuosos y las esculturas de mármol que vigilaban la plaza. Kofi, un guardia ceremonial de piel oscura, alto y de presencia imponente, formaba parte de ellos. Su uniforme azul oscuro era un reflejo de siglos de tradición. Kofi, a diferencia de sus compañeros, no probaba armas. Su fortaleza estaba en su porte, en la determinación de su mirada y en el respeto que generaba con cada respiración controlada. A lo largo de los años, había comprendido que proteger no era únicamente un acto físico, sino también un compromiso ético con la historia y los principios que respaldaban la institución a la que representaba. Con un alarde de pompa que parecía desbordar la plaza, llegó la comitiva diplomática. Un diplomático foráneo, con cara rígida y actitud condescendiente, centró su vista en Kofi entre sonrisas ensayadas y saludos protocolares. Mientras le decía a un compañero acerca de la incomodidad de contar con un guardia negro en primera línea, sus labios se torcieron en una sonrisa que escondía desdén, camuflado de cortesía. Kofi, al tanto del comentario, mantuvo su postura sin alterarla ni un poco. Su silencio expresaba más que cualquier palabra. Cada centímetro de su cuerpo irradiaba dignidad y respeto, lo que hacía recordar que la autoridad genuina no se impone, sino que se mantiene con integridad. Nayib Bukele, quien estaba observando la escena desde un balcón cercano, detectó la tensión en el ambiente. Cuando sus ojos se encontraron con los de Kofi, por un momento pareció que todo el ruido en la plaza se desvanecía. Bukele entendió que no estaba siendo testigo únicamente de un acto protocolario, sino también de una lucha callada entre la rectitud y la arrogancia, así como entre la resistencia moral y la discriminación sutil. Sintió que cada acción del guardia era una lección, un aprendizaje que iba más allá de las palabras y quedaba registrado en la memoria de todos los allí presentes. Al darse cuenta de que Kofi no reaccionaba, el diplomático racista trató de intervenir físicamente, acercándose con un gesto que buscaba intimidarlo. No obstante, el guardia se mantuvo observando el horizonte, sin hacer caso a la provocación y permitiendo que su posición lo expresara. Su compromiso con el honor se le recordaba con cada respiración que daba. Los asistentes comenzaron a darse cuenta de la seriedad del momento. Incluso los reporteros que estaban grabando para las cadenas internacionales notaron lo significativo de aquella situación. Un hombre demostrando que la dignidad no tiene color y no se vende frente al poder o a las concepciones preconcebidas. Finalmente, Bukele bajó a la plaza, atravesando la multitud con la tranquilidad que lo definía. Su presencia, a pesar de ser prominente, no pretendía eclipsar la lección que Kofi ya estaba dando. Cuando se aproximó al diplomático racista, Bukele habló con un tono firme pero mesurado. El respeto y la integridad son innegociables, y la autoridad genuina se manifiesta con acciones, no con prejuicios. Los cadetes jóvenes que estaban mirando tomaron esta enseñanza que acababan de observar en silencio. Sus palabras resonaron por toda la plaza. El diplomático, con sorpresa y vergüenza, se retiró unos pasos atrás. No pudo sostener simultáneamente la mirada de Bukele y la firmeza de Kofi. Fue un momento de revelación para todos. El poder temporal puede establecerse, pero nunca tiene la capacidad de doblegar la honradez y la rectitud de quien comprende su valor. La plaza se transformó en un aula viva en la que se impartían los principios de la humanidad no mediante discursos extensos, sino por medio de la acción y de la resistencia moral. La escena era iluminada por los rayos del sol, destacando los detalles de los uniformes, la posición de Kofi y el gesto de admiración y respeto que mostraban las caras de quienes estaban allí. Con un gesto de reconocimiento, Bukele se acercó al guardia ceremonial y le tocó suavemente el hombro,
no para ejercer autoridad, sino para rendirle homenaje por la firmeza que había demostrado. Kofi asintió suavemente, interpretando el gesto como un reconocimiento implícito de que su lección había sido entendida. La viralidad del momento se hacía evidente mientras la multitud empezaba a dispersarse. Las cámaras y los teléfonos tomaban cada segundo. Las redes sociales pronto se inundarían con fotografías y comentarios que aplaudirían la integridad y el coraje de un hombre solo ante la discriminación y la arrogancia. Bukele observó en silencio, entendiendo que ese acto no solo había instruido a la plaza, sino que además había brindado un modelo al mundo. El honor y la dignidad no se compran ni se imponen, sino que se viven, se mantienen y se defienden. Kofi, aún tranquilo y firme, aspiró con profundidad mientras el sol subía más alto, bañando su figura en un brillo dorado. El mensaje era claro: la verdadera fuerza consiste en ser fiel a los propios principios, aun cuando todos esperan que uno se rinda. Todos los cadetes, todos los periodistas y todos los ciudadanos presentes llevaban consigo una lección imborrable. El respeto y la integridad son las bases ocultas que sostienen la verdadera autoridad. Los matices púrpuras y anaranjados cubrían el cielo que se erguía sobre el luminar, como si el universo entero interrumpiera su curso para ser testigo de la culminación de esa historia que había convertido la gran plaza de Arandel en una sala viva de dignidad y honor. El resto de la multitud respiraba en silencio, aún sintiendo el peso de las enseñanzas impartidas por Kofi y la presencia imponente de Nayib Bukele flotando en el ambiente. Todos los rostros manifestaban respeto, admiración y una profunda introspección. Nadie que hubiera sido testigo de los acontecimientos podría olvidar lo sucedido. Kofi, a pesar de estar en posición ceremonial, percibía el calor del sol en su piel. Sin embargo, más allá de lo corporal, era consciente del significado simbólico de sus acciones. Había mantenido su silencio ante la arrogancia, había soportado la provocación sin rendirse, y había mostrado con su ejemplo lo que los libros y discursos rara vez consiguen: que el honor no se puede romper y que la integridad no es negociable. Sus recuerdos de la niñez, de los retos que había confrontado y de los instantes en que el mundo parecía juzgar su valor por el color de su piel, se entrelazaban con sus pensamientos. Todo eso lo había conducido a este momento: a educar sin palabras, a alzar su cabeza con dignidad y a demostrar que la fuerza moral siempre sobrepasa la fuerza coactiva. Bukele, a su lado, no requería de palabras grandilocuentes para enfatizar la enseñanza. Su presencia, con una mirada penetrante que atravesaba la muchedumbre, recordaba que los auténticos líderes no solo establecen leyes, sino que además inspiran valores. Se aproximó al diplomático racista, cuya actitud oscilaba entre la incredulidad y la vergüenza. Bukele habló, esta vez con una voz que no solo retumbaba en la plaza, sino que también parecía sobrepasar las barreras del tiempo y del espacio. La autoridad real no se halla en la apariencia, ni en el estatus, ni en la riqueza. Cuando se actúa con rectitud, se defiende lo justo y se reconoce el valor de cada ser humano, la autoridad genuina es inquebrantable. Hoy, la enseñanza no es solamente para usted, sino para todos aquellos que piensan que los prejuicios pueden establecer la supremacía. El diplomático, con un semblante que fluctuaba entre la humillación y la admiración obligada, dirigió los ojos hacia abajo. Era consciente de que cualquier intento de justificación sería en vano. Había sido testigo de una verdad que no podía pasar por alto. No fue necesario que Kofi reaccionara. Su actitud firme y tranquila ya había realizado todo el trabajo. Mostró que la fortaleza no está determinada por títulos o armas, sino por valores y convicciones inquebrantables. Poco a poco, la plaza se fue llenando de aplausos. Primero tímidos, después seguros, y al final un rugido colectivo que parecía hacer temblar la misma base de la ciudad. Los cadetes jóvenes que habían sido testigos del suceso se observaban entre sí, entendiendo que estaban siendo testigos de un modelo a seguir, de una ejemplificación que determinaría su ética profesional y su trayectoria. Las cámaras de los medios de comunicación registraban cada gesto y cada mirada, y pronto el mundo entero sabría que un hombre había dado la lección más relevante en Luminar, que la dignidad y el respeto no se mendigan, sino que se defienden. Kofi y Bukele anduvieron juntos por la plaza mientras los edificios se doraban con los rayos del sol. Cada paso que daban era un eco de esperanza y justicia.
Cada persona que los veía sentía cómo se grababan en su memoria las enseñanzas y cómo un acto de valentía silencioso podía alterar percepciones y derribar obstáculos que siglos de prejuicio habían construido. Al final, el diplomático racista entendió que su comportamiento no solo era inapropiado, sino que le había proporcionado la enseñanza más significativa de su vida. La integridad y la rectitud son fuerzas a las que no se les puede restar importancia. Cuando la tarde caía, Bukele y Kofi se pararon delante de la gran fuente de Arandel, mientras Luminar se sumía en un crepúsculo encantador. La luz dorada brillaba en sus aguas, y el murmullo continuo parecía reiterar las palabras no pronunciadas y las lecciones implícitas de todo el día. Con una voz que transmitía respeto y orgullo, Bukele giró su cabeza hacia Kofi y pronunció: «Hoy no solo defendiste un uniforme o una obligación, sino también el espíritu de la justicia y de la humanidad. Nadie será capaz de quitarte eso». Kofi replicó con un gesto sutil pero lleno de significado. Un asentimiento que representaba la comprensión recíproca entre un líder y un hombre que había evidenciado que la fortaleza moral es inmutable. La multitud se fue alejando de manera paulatina, llevando consigo no solo recuerdos visuales, sino también enseñanzas que retumbarían en sus corazones durante años. De esta manera, Luminar se volvió un lugar en el que la historia no solo se plasmaba en piedra y tinta, sino también con acciones de valentía silenciosa, con la determinación de un guardia ceremonial que no requirió armas, y con el liderazgo de un presidente que comprendió y honró la verdadera fuerza de la dignidad humana. El día concluyó, pero la enseñanza se mantuvo: que el respeto, la justicia y la integridad son luces que orientan incluso en los tiempos más difíciles, y que un único comportamiento recto tiene el poder de cambiar el mundo entero.